Bueno, hermanos, buenos días. Qué gozo que adoremos juntos al Señor, qué gozo cantar al Señor. Hoy vamos a seguir con Ruth, vamos a terminar con Ruth, así que si les parece vayan ahí en sus Biblias. Estoy agradecido al Señor por este regalo que nos dio de esta oportunidad de estudiar y de meditar en este libro, que puede que antes haya estado ahí un poco olvidado en el Antiguo Testamento, en nuestras Biblias, pero bueno, espero que en estos últimos domingos lo hayamos podido desempolvar y hayamos podido ver que es un libro fantástico y que por lo tanto hayamos podido ver también que la Biblia es la palabra de Dios y que es una fuente inagotable de tesoros, de riquezas. Vamos a Ruth, capítulo 4. Dice así: Booz subió a la puerta y allí se sentó. Y cuando el pariente más cercano de quien Booz había hablado iba pasando, le dijo: Oye, amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Booz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: Siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano: Noemí, que volvió de la tierra del Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte diciéndote: cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima y yo después de ti. Él dijo: la redimiré. Entonces Booz dijo: el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió: no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta: uno se sacaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a Booz: cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Además he adquirido a Ruth, la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efratá y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Booz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin tu Redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Esrón, Esrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David. Amado Padre, Señor, te exaltamos, Señor, adoramos tu nombre y te agradecemos concretamente por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes en este momento en el que vamos a meditar en ella, que abras nuestros corazones, que abras los ojos de nuestros corazones para entender lo que nos querés enseñar, Señor, por medio de ella, que podamos conocerte más profundamente y que eso nos lleve a que nuestro corazón sea renovado, nuestra mente sea renovada, que podamos ser santificados y que nuestra esperanza pueda ser renovada por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Eh, me encanta la honestidad brutal de la Biblia para la vida, para hablar sobre la vida, sobre cómo es la vida. Porque no habla de la vida como algo idílico, como una utopía, ni mucho menos. La Biblia presenta la vida en este mundo tal como es. Difícil, misteriosa, compleja, hasta por momentos irónica. La Biblia presenta la vida como llena de peligros, llena de cosas deprimentes, llena de sinsentidos, de sinsabores, llena de cosas buenas que enseguida pierden el gusto. La presenta como algo bastante agridulce, la verdad. Y en Ruth, concretamente, vemos a la vida como algo que está lleno de dificultades, como llena de reveses, de imprevistos, sobre todo. ¿Cuántos imprevistos? Imprevistos, y muchos de ellos desagradables, porque la vida es un recordatorio constante de que nosotros no tenemos el control de nada. Ayer las cosas no te salieron como las planeaste, ni la semana pasada. De hecho, te quedaron cosas pendientes, no cumpliste con todos tus objetivos, fallaste en cosas que querías hacer bien. Perdón por recordártelo, pero sabes que es así. ¿Y sabes qué? Hoy tampoco las cosas te van a salir como las planeaste, ni mañana. Van a aparecer imprevistos, van a aparecer complicaciones, pero esto no te asombra. Quizás te llene de ansiedad, pero no te asombra porque sabes que es así. Ahora, lo que sí es asombroso es que la Biblia también presenta una esperanza para todo esto. Y es una esperanza como ninguna otra, porque no es un espejismo irreal, no es un escape a la realidad, no es una negación a la realidad. Es una esperanza real, veraz, objetiva, concreta para nosotros que experimentamos esta vida tan complicada. Para que desde donde estamos podamos mirar al Señor y nos gocemos en su gloria y lo adoremos. Desde donde estemos. En el libro de Ruth, a esta esperanza la vemos en la forma de la providencia de Dios y la fidelidad de Dios, el amor leal de Dios. Es una palabra clave en todo Ruth, el amor leal de Dios. Una de las enseñanzas principales que tenemos en Ruth es sobre esto, sobre su providencia, sobre su amor leal, unilateral, inmerecido, a pesar de la infidelidad de su pueblo. Porque en Ruth podemos ver a la vida, como decía recién, como la conocemos, como un camino sinuoso, como un camino montañoso. La vida de estas personas, Noemí, Ruth, Booz, nos la ejemplifican y vemos que no es una línea recta, no es una subida limpia, sino que hay curvas, hay desvíos, hay pozos, hay montañas, hay valles y hay peligros también. Hay ladrones, hay animales salvajes acechando y en el camino nos cansamos y hasta podemos pasar frío y hambre y miedo. Y esto es una travesía. Pero la esperanza, en el libro de Ruth, yace en esto. Mientras nosotros vamos por ese camino sinuoso, por encima del sol, está Dios, soberano, gobernándolo todo, controlándolo todo, orquestándolo todo y dirigiéndolo todo para el bien mayor de los que se refugian en sus alas. Porque en el libro de Ruth, y especialmente acá en el final, vemos con toda claridad el amor leal de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia eterna de Dios que dirige todo hacia un propósito particular, hacia la redención de su pueblo por medio de la provisión de un hijo. Si tuviera que resumir Ruth al máximo sería esto. El libro de Ruth se trata sobre el amor leal y la fidelidad de Dios en la redención de su pueblo por medio de la provisión de un hijo. Entonces mi objetivo con este mensaje es animarlos con la verdad de este texto. Que se animen, que se llenen de aliento, de esperanza en el hecho verdadero, objetivo, bíblico, de que todas las desconcertantes curvas de nuestras vidas, aunque no lo veas, al final llevan hacia un buen destino. Que nos animemos en la esperanza de que todos los reveses y los imprevistos problemáticos de nuestra vida, en todas esas cosas, Dios está trazando la ruta para llevarnos a su propósito, aún creyendo, una progresión, a un mayor gozo, por una mayor contemplación de su gloria, por medio de una mayor comunión con Cristo, hasta que un día llegue la consumación final de estar con Él. En Ruth vemos que la historia del mundo es la historia sobre una redención. Ruth es un fragmento de una historia más grande, es una parte de una historia más grande que nos muestra que Dios desde el principio estaba llevando todo hacia ese clímax
que fue la aparición de Cristo. Y así va a continuar dirigiéndolo todo hasta el final a donde quiere llevarlo todo. Esto es lo que vamos a intentar ver en el texto, pero antes vamos a ponernos en contexto. Recordemos, esta historia comienza en el tiempo de los jueces, un tiempo en el que todo el pueblo de Israel era una carnicería moral, donde la maldad abundaba, donde la adoración a Dios escaseaba. Y en esos tiempos, en determinado momento, hay una crisis en Israel, entonces hay hambre. El lector atento del Antiguo Testamento entiende que esa hambruna es producto de lo que aparece en Deuteronomio 28, que son las especificaciones del pacto de Dios con Israel, que es una de las maldiciones, una de las consecuencias por la desobediencia al pacto de parte del pueblo. En ese contexto hay una familia, Elimelec, con su esposa Noemí, sus 2 hijos Kelión y Malón. Esta familia decide huir del hambre del país y entonces salen de Belén, que irónicamente significa casa de pan, y se van a un lugar llamado Moab, a otro país, que es un pueblo malvado, pagano, enemigo de Israel, lleno de pecado, de paganismo, y ellos se instalan ahí. Pero Elimelec, el padre de la familia, muere. Su esposa Noemí y sus 2 hijos igualmente se quedan, de hecho los hijos se casan con mujeres moabitas, y pasan 10 años que Kelión y Malón no tienen hijos y también mueren. Y de nuevo, aunque los personajes no lo estén viendo, nosotros como lectores, en toda esta tragedia familiar, estamos viendo a Dios siendo fiel a su pacto. Noemí, después de perderlo todo, decide volver a Belén. Una de sus nueras, Orfa, se queda en Moab, pero la otra, Ruth, le dice que va a seguirla, que su Dios va a ser, que el Dios de Noemí va a ser su Dios, que el pueblo de Noemí va a ser su pueblo. Entonces las dos vuelven y ahora son viudas en esta cultura, en esta época, en la que ser viudas era básicamente lo mismo que ser indigentes. Noemí culpa a Dios, ve por su amargura, ve borroso. Sin embargo, a partir de ahí comienzan a verse los primeros destellos de la providencia y del amor leal de Dios. El primero de ellos es que llegaron justo para la época que empezaba la cosecha. Esa es la primera casualidad que empieza a mostrar a Dios dirigiendo las cosas. En esa situación Ruth decide tomar una iniciativa un poco arriesgada. Como era el tiempo de la cosecha y el trigo y el mosto estaban listos, ella decide salir a los campos a juntar los granos que caían al suelo, que los dueños de los campos tenían que dejar ahí para que los necesitados los junten. Eso era algo que estaba en la ley del Señor también. Y era algo arriesgado de hacer porque era una mujer viuda y joven en una sociedad completamente corrompida, malvada. Entonces era peligroso. Fue un gran acto de fe en el Dios en el cual acababa de resguardarse, en el Dios en el cual acababa de confiar. Pero seguimos viendo al Señor gobernándolo todo en las situaciones y en los eventos, porque resulta de que entre todos los campos que había en Belén, ella termina justamente en el campo de un hombre llamado Booz, que justamente era un pariente de Elimelec, lo que significa que podía llegar a ser el redentor de la familia. Y el autor en todo esto asume que nosotros sabemos qué significa todo esto de redentor, pero nosotros tenemos que investigarlo. Recordemos que, lo explicamos antes, pero recordémoslo de nuevo, lo del redentor era algo que estaba en la ley civil de Dios para con Israel y era una figura que aseguraba la preservación del nombre y de la herencia de alguien que moría. Cuando alguien moría, el pariente más cercano tenía la responsabilidad moral y civil de asegurarse la preservación del nombre y de la herencia del fallecido. Esto incluía comprar sus tierras, que después iban a heredar los hijos del fallecido. Eso era preservar la herencia en su nombre. Y si el fallecido no tenía hijos, incluía casarse con la viuda para tener hijos que serían como si fueran hijos del fallecido. Y eso era preservar el nombre en ese tiempo. Y por supuesto que preservar el nombre y la herencia del fallecido también incluía el cuidado y la provisión para las necesidades de la familia. Entonces, eso era la figura del Redentor. Y de todos los campos de Belén, Ruth llega justamente a la del hombre que era pariente de Elimelec y que tal vez podría llegar a cumplir ese rol. Digo tal vez porque era más que nada una responsabilidad civil y moral, pero no había ninguna condena si alguien decidía no asumir esa responsabilidad. Pero el hecho es que Dios está moviendo los hilos y eso se va a hacer más evidente porque, sumado a todos esos hechos fortuitos, entre comillas, resulta que además justamente este hombre que podía ser su redentor, además era un adorador de Dios. Y eso era algo difícil de encontrar, algo raro de encontrar en el tiempo de los jueces.
Él conoce a Ruth, ve que es una mujer esforzada y valiente y la cuida mientras espiga en su campo hasta que termine la cosecha. Y aunque las cosas mejoraron mucho, la garantía era solamente hasta que termine la cosecha. Y el capítulo 2 termina con esa pregunta. Bueno, pero ¿qué va a pasar después de que termine la cosecha? Bueno, el capítulo 3 se responde eso, porque cuando Ruth volvió de ese primer día de trabajo, Noemí le contó que este hombre, este buen hombre que se encontró, era su pariente y que podía ser su redentor. Entonces, después de esos meses que dura la cosecha, los que me imagino que se conocieron más, y díganme si no eran el uno para el otro, después de esos meses Ruth vuelve a hacer algo arriesgado y vuelve a dar un paso de fe, y lo que hace básicamente es proponerle matrimonio a Booz, que se ocupe de ese, le pide que se ocupe de ese derecho que tenía para redimirla. Y él le dice que está dispuesto. Supongo que a esta altura como lectores ya sabemos que él está dispuesto, pero hay algo, porque cuando parece que todo va encaminado, aparece un nuevo revés. Y él le dice que hay otra persona más cercana que él, de Elimelech. Hay otra persona a la que le corresponde el derecho antes que a él, antes que a Booz. Entonces él, temeroso de Dios y confiado en Dios, le promete hablar con ese hombre y asegurarse de que alguien las va a redimir. Ya sea ese otro hombre o él mismo, se va a asegurar de que alguien las redima. Y el capítulo 3 termina con este suspenso. Y alguien podría pensar, bueno, ¿cuál es el problema? Si está garantizado que al final alguien la va a redimir, aunque sea el otro tipo. Bueno, en un sentido sí, pero recuerden, estamos en el tiempo de los jueces. Hay altas probabilidades de que este otro tipo sea igual de perverso que la mayoría. Además, no es lo mismo, definitivamente, no es lo mismo. Si nosotros como lectores en 2 capítulos nos bastó para simpatizar con Booz, imagínense Ruth. Ya quería, desde un principio y durante los meses de la cosecha, vio a Booz como ese hombre recto, que confiaba en Dios y que vivía para agradarle. Y es muy evidente que Booz también quería. Él también vio la belleza de Ruth como esa mujer sabia, esforzada, como esa mujer virtuosa, digna de un rey, de Proverbios 31, que no es casual que en la disposición de la Biblia hebrea, Ruth está después de Proverbios y entonces queda al lado ahí de Proverbios 31. Nosotros queremos también, ellos quieren. Como lo prometió, Él se va a ocupar. Y es así como llegamos al capítulo 4. Y va a empezar tratando esta incertidumbre de quién va a ser el Redentor. Y va a ser resuelta esta duda por medio de una especie de proceso legal. Porque toda la primera parte del capítulo 4 es un informe detallado, paso a paso, de un proceso que no es un proceso legal en sí, en el sentido de que no hay jueces, no es delante de jueces, pero sí es algo así como un trato civil delante de testigos, escribanos, una cosa por el estilo. El autor ahora va a usar un lenguaje legal, ese es el punto, y va a ser minucioso en cada detalle y en cada paso del mismo, porque el propósito de esta sección es dejar en claro que el resultado, el que va a llegar, es legítimo. En definitiva, la inclusión de este proceso civil detallado, paso a paso, con testigos y todo, es para enfatizar la legitimidad de la validez del resultado. Ruth va a convertirse en una israelita en pleno derecho, como ya confesó en el capítulo 1, con el Señor como su Dios y el pueblo de Dios como su pueblo, y va a hacer todo legítimamente. Vean el versículo 1. Booz subió a la puerta y allí se sentó, y cuando el pariente más cercano de quien Booz había hablado iba pasando, le dijo: oye amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Antes que nada, ya lo mencioné, pero es importante destacar la confianza de Booz en el Señor. Como dijimos, en este punto es evidente que él se quiere casar con Ruth, pero él confía en el Señor, más que en lo que siente. Él dice, si esto va a funcionar legalmente, legítimamente. No voy a manipular los detalles egoístamente, no voy a manipular las variables para que funcione para mí. Vos está diciendo, yo no voy a ceder al pragmatismo, me voy a confiar en mi propia sabiduría, voy a confiar en el Señor. Y era difícil, porque vos no sabías cómo iba a terminar el asunto. ¿Qué si este hombre decidía redimir a Noemí y casarse con Ruth? Era una posibilidad, podía pasar. Él hasta podría haberse autoengañado, podría haberse dicho algo como, bueno, evidentemente esto es algo de Dios. Ella llegó providencialmente a mi campo. Los dos amamos al Señor, los dos sentimos lo mismo el uno por el otro. Podría haberse autoconvencido para calmar su conciencia y hacer lo que quería. Pero no, él confía en el Señor, lo cual significa, o más bien no significa no hacer nada,
sino que significa hacer las cosas bien, hacer lo correcto, siendo obediente al Señor, siendo sabio. Entonces se levanta temprano y va a la puerta de la ciudad, que no era solamente el lugar donde se hacían este tipo de procesos civiles, sino que además era donde todos entraban y salían, porque iban a los campos, porque todos trabajaban en los campos, de manera que era el lugar más probable para que encuentre ahí a la persona que estaba buscando. Entonces, en vos está esta confianza total y rendida a la soberanía de Dios, y a la vez también está un esfuerzo diligente de su parte. Y esto es una lección para nosotros, una aplicación previa. Porque nosotros tenemos que confiar en la soberanía de Dios, en su providencia, y no confiar en nuestra propia sabiduría y en nuestra propia capacidad. Pero a la vez, eso no implica tampoco estar pasivos. No deberíamos justificar la inacción o la pereza o la cobardía o la falta de fe diciendo que es confianza en el Señor. Por ejemplo, Proverbios 22:13 dice: el perezoso dice, hay un león afuera, seré muerto en las calles. Dice que el perezoso se justifica. Porque la confianza en el Señor, en su soberanía, en su providencia, implica generalmente hacer algo. Incluso, aunque a veces implique esperar, significa hacer algo. Mientras confiamos en el Señor tenemos que hacer lo que nos corresponda. Y esto es precisamente lo que vemos en el texto, porque vos podría haberse callado con respecto al asunto del otro pariente, pero no lo hace. Él es honesto y le dice a Ruth: hay otra persona que tiene el derecho antes que yo, pero también dice que se va a ocupar, y lo hace, de hecho. Vos subió a la puerta y allí se sentó. Y miren cómo se conjugan la obediencia y la providencia. Miren qué casualidad que justo entre toda la multitud pasaba la persona que estaba buscando. Y cuando el pariente más cercano de quien vos había hablado iba pasando, le dijo: oye amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces, esta persona, este nuevo individuo que se añade a la historia, justo va pasando y vos lo llama. Pero lo interesante de esto es la palabra que aparece en el texto para referirse a esta persona. Porque en esta versión se traduce como amigo, pero la palabra hebrea que está ahí no es la palabra amigo. La palabra hebrea que aparece ahí significa algo así como sin cara. Y se traduce mejor como fulano. Digamos, no es una palabra muy distinguida. En algunos casos hasta puede llegar a ser un poco despectiva. Y resulta realmente curioso porque hay otras personas en la historia que aparecieron mucho menos que este hombre, pero que sí tienen nombre. Orfa, Malón, Kelión, ellos sí tienen cara. Y vos claramente conocías a este hombre. Él fue el que le dijo a Ruth que estaba este hombre más cercano. Entonces, ¿por qué el autor del libro, inspirado por el Espíritu Santo, no le da una cara, no le da un nombre? Bueno, en la cultura hebrea la cuestión de la preservación del nombre era algo importante. Puede verse en todo el Antiguo Testamento y puede verse especialmente en Ruth. Al fin y al cabo, toda esta historia se trata de la preservación de un nombre. El problema, el problema que aparece en el capítulo 1, Elimelech se muere, sus hijos Malón y Kelión por 10 años no pueden tener hijos, se mueren también. Se iba a perder el nombre de Elimelech. Es el problema que se resuelve al final, cuando nace un hijo y el nombre es preservado y continúa la línea. La preservación del nombre era algo importante y la omisión del nombre de esta persona tiene que ver con esto. Como ya vamos a ver, en total contraste a Booz, a él, a este sin cara, le va a faltar compromiso, le va a faltar compasión, le va a faltar misericordia, le va a faltar gesed, que es una palabra que se usa mucho en Ruth, que habla de amor real, justamente. Entonces, la ambigüedad en cuanto a él es intencional. El que pudo haber sido el redentor por su falta de amor y de misericordia, enseguida se va a volver irrelevante, de manera que ahora es un sin cara, es un fulano. Versículo 2. Vos continúa con la convocatoria para la asamblea, para que empiece este proceso. Dice: y vos tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí, y ellos se sentaron. Él llama a 10 de los ancianos para que sean testigos de este proceso civil. No eran jueces, eran testigos válidos. Llamó al pariente, a los testigos, les pide a todos que se sienten y el proceso empieza. Y vos comienza a hablar. Entonces dijo al pariente más cercano: Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte. Noten de nuevo la integridad de vos. Él no va a rehusar la información. Confiaba en el Señor. Pensé en informarte, diciéndote
cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otra parte de ti que la redima y yo después de ti. Le está diciendo, bueno, decime qué vas a hacer, porque yo estoy después de vos. Y si no la redimís vos, la voy a redimir yo. Pero entonces este hombre, el que tenía el derecho antes que vos, rápidamente le da una respuesta. Vean, él dijo, la redimiré. Y acá como lectores llegamos y quedamos helados. La historia llega a este punto donde parece que todo se va a ir por la borda. Llegamos al punto en el que el futuro de Noemí y de Ruth vuelve a ser incierto. Y es que Booz le habló del campo de Noemí y en ese sentido era un gran negocio para este hombre. Porque hasta ahora ser redentor de Noemí para él incluía comprar este campo y proveer para las necesidades de Noemí. Si Noemí tuviera hijos chicos, él podría sacarle provecho a ese campo, podría trabajarlo, pero eventualmente los hijos iban a heredar ese campo. Pero este no era el caso. Así que el campo le iba a quedar para él. Era un buen negocio. Cumplía con este deber cívico, lo cual es bueno para su reputación. Y además, el campo que compraba le iba a quedar para su familia. Sería parte de su propia herencia, para su propia descendencia. Y era una buena oportunidad. Porque además en aquel contexto no se comercializaban libremente los campos. Eran cosas que quedaban en la familia. Entonces era una buena oportunidad de obtener un campo para su familia, para su herencia, para su nombre. Hacerse cargo de las necesidades de Noemí era algo que era menor, se pagaba solo con el campo. Así que era una buena oportunidad, era un buen negocio. Por eso él le responde así de rápido, sí, la redimo yo. La traducción dice la redimiré, pero en el texto original hay cierto énfasis en algo así como yo la redimo, yo lo voy a hacer. No necesito tomarme tiempo para pensarlo, no necesito ir a orar, te respondo ahora mismo, sí, yo la redimo. Y en este punto de la narrativa es como, qué decepción. Al final todo este tiempo en que Ruth espigó en el campo de Booz y se conocieron y crecieron en la apreciación del uno por el otro y vieron el uno en el otro esa fe y esa devoción en Dios, va a terminar en nada. Era todo perfecto. Esto va a terminar así, en nada, no se van a casar. Porque este fulano le cerró el trato y lo aceptó entusiasmado. Esa esperanza brillante que se había aparecido y que además se había construido poco a poco, ahora parece que chocó y que naufragó. Pero vos, no voy a dejarlo así nomás, él realmente iba a ocuparse en el asunto, faltaba algo más. Entonces vos dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. La redención incluía algo más que la compra del campo. Como los hijos de Elimelec también habían muerto, Ruth, una de las viudas, estaba incluida, por decirlo así. Además de la compra del campo, redimir a la familia también incluía el matrimonio con Ruth para darle un descendiente al fallecido y preservar su nombre. Y eso lo cambiaba todo. Porque ahora el trato incluía que se case con Ruth y que tenga un hijo como si fuese un descendiente del fallecido, el cual al final iba a heredar ese campo. De manera que ahora ese campo no iba a quedar en la herencia de este pariente. Cuando el fulano estaba agazapado ya para lanzarse sobre esa oportunidad, vos le dices, hay una cosa más, también está Ruth, la moabita. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Le está diciendo, ¿sabes qué? No hay trato, no puedo hacerlo, no puedo, porque si lo hago estaría poniendo en riesgo mi propia herencia, destruiría, estropearía, es la palabra, mi propia herencia. No está muy claro por qué casarse con Ruth estropearía su herencia, pero presumiblemente es por el hecho de que Ruth era moabita. Y acá el autor está subrayando algo muy claramente porque esta frase está llena de pronombres en primera persona. Está diciendo algo como, yo no puedo redimirla para mí mismo porque arruinaría mi propia herencia. El texto lo señala. Está por demás de claro cuál es el verdadero interés de este hombre. Si en algún momento accedió, no era por extender misericordia a esta familia y al fallecido, era para su propio beneficio. Y ahora esto está claro en que no está dispuesto a arriesgar nada para ayudar a estas viudas ni para preservar el nombre de su pariente Elimelec. El trato ya no valía la pena para él. Redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Él dice no puedo. Y en realidad es no quiero. Recién había sido enfático, sí, yo la voy a redimir. Y ahora es enfático pero en lo contrario. Y es algo como, vos,
redimí la voz. Pero más allá del egoísmo del fulano, lo cierto es que nosotros estamos contentos. Veníamos en un camino de subidas y bajadas, en un zigzagueo entre malas noticias y buenas noticias, como es la vida, pero ahora parece que llegamos al pico. Al final parece que vos se va a casar, va a ser su redentor. Parece que vos al final sí se va a casar con Ruth. Al parecer vos sí va a extender su manto para cubrirla como ella se lo había pedido. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia, se le daba al otro y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. Ahora el autor sí hace una pequeña explicación, seguramente porque su audiencia inmediata ya no estaba tan familiarizada con esta costumbre, que aparentemente lo que simbolizaba era algo como: me saco las sandalias porque esta tierra no es mía ahora. Ese era el punto. Pero la cuestión es que el trato estaba cerrado. Entonces vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Quelión y a Malón. Además he adquirido a Ruth, la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. En contraste con el fulano, Booz declara sus intenciones, su compasión, su compromiso con Noemí, con Ruth, con los 3 hombres fallecidos. Y esto es algo que todo el tiempo marcó la diferencia. Aunque Booz quería casarse con Ruth, para él todo esto no se trataba simplemente de conseguir una buena esposa, aunque fuera un buen deseo. Además, él genuinamente quiere extender su generosidad hacia estas mujeres y hacia los fallecidos. Y es irónico que el fulano egoístamente rechazó a Ruth, la moabita, porque pensaba no estropear su propia herencia, su propio nombre, y al hacerlo, él mismo fue quien estropeó, porque ahora es un sin cara. Pero el punto es que el trato estaba oficialmente sellado. Y es tan evidente cómo Dios orquestó soberanamente todo hasta esta resolución que se acerca. Los testigos hacen una oración por esta resolución a la que se llegó legítimamente. Versículo 11 dice: y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efratá y seas célebre en Belén. Raquel y Lea fueron las esposas de Jacob y por lo tanto son madres de las 12 tribus de Israel, que fueron utilizadas por Dios para construir la casa de Israel. Pero lo interesante es que tanto Raquel como Lea, así como Ruth, no eran descendientes de Abraham, pero eventualmente también dejaron sus familias, dejaron sus pueblos y vinieron al pueblo de Dios bajo las alas del Dios de Abraham. Versículo 12: además sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Y en un momento vamos a ver por qué se incluyen estos nombres en el texto. Pero el punto es que ahora llega la consumación, llega la resolución. Hasta acá ha dirigido todo el Señor soberanamente. Versículo 13: Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Una manera más literal de decir esto es algo como: Dios le dio una concepción. Y esto enseguida suena como un eco, resuena la historia de Abraham y de Sara, resuena la historia de Rebeca y de Raquel y de Lea. Fue el Señor quien proveyó, quien le dio este regalo. Ella estuvo 10 años casada con Malón y no tuvieron hijos. Es evidente y enfático que es el Señor quien les dio este hijo, que fue un acto de Dios para la gloria de Dios. Que por cierto, la esterilidad también era una de las maldiciones por la desobediencia del pacto en Deuteronomio 28. Entonces todos los arcos se cierran. El amor leal de Dios, el amor unilateral, fiel a su naturaleza gloriosa, la misericordia eterna, la gracia inmerecida, la bondad que Él se goza en extender, el Gesed. Ella dio a luz un hijo. Los lectores acá ya estarían festejando la resolución, sobre todo la audiencia original, los judíos, que estaban empapados con esta cultura de la redención y de la preservación del nombre. Ellos en este punto estarían felices, porque la redención al final sucedió. Estarían como, finalmente, después de tantos vaivenes, el nombre de Elimelec va a ser preservado, la herencia va a permanecer en la familia, final feliz. Pero antes de que baje la euforia, se estarían dando cuenta de algo, y es que el punto final todavía no llegó, que la historia no terminó.
hay algo más que está pasando acá. El arco narrativo, el arco argumentativo habría cerrado perfecto si la historia hubiera terminado acá. Elimelec y sus hijos que habían muerto y estuvieron a punto de perder su legado, ahora ya tenían la preservación de su nombre. Noemí, que había sido vaciada, ahora está llena de nuevo. Ruth, la moabita, la viuda y paria, que se había resguardado en las alas de Dios, ahora se casó con un hombre que adora al Señor, es parte legítima de la casa de Israel y hasta tiene un hijo. Ya había dicho, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y ahora esto es oficialmente cierto. Todos los cabos fueron atados, todo cerró. Entonces, ¿por qué la historia no terminó? ¿Qué es lo que falta? Bueno, aunque lo hayamos dicho en el capítulo 1, la verdad es que es recién acá, cuando como lectores caemos en cuenta o se nos revela que toda esta historia de estas personas con todos estos reveses y subidas y bajadas y zigzagueos, esta historia aparentemente insignificante sobre una familia que sucedió en un pueblo chiquito de Israel, en realidad era parte de algo más grande. Es acá cuando se nos revela esa maravillosa realidad que hace brillar la gloria de Dios por su providencia y por su fidelidad. Es ahora cuando nos damos cuenta de que esta historia era parte de algo más grande que Dios estaba haciendo, que era parte de la soberanía de Dios orquestándolo todo en toda la historia para trazar una línea que eventualmente iba a llegar ininterrumpidamente hasta el Mesías, hasta la provisión del Redentor del mundo. En otras palabras, al final de esta sección es cuando se justifica por qué el libro de Ruth está en la Biblia. Esta sección, que en principio hasta acá parecía sobrar, puede parecer sobrar, esta no es la más importante de todo el libro. Esta sección es la que le da el verdadero sentido, porque ahora, por esta última sección, es que nosotros entendemos que esta historia en realidad estaba siendo parte de una historia más grande, porque vemos que Dios, por medio de este hijo que nació, bendice a Noemí, sí, pero no solamente a ella, también a través de este hijo iba a bendecir a todo Israel. Y una cosa más, no solamente Israel, sino que Dios a través de este hijo que proveyó a Noemí, un día también iba a bendecir a todo el mundo. En este final, el verdadero final, tenemos esa especie de explosión, de expansión, desde Noemí pasando por Israel y al mundo. Vean, versículo 14. Entonces las jóvenes dijeron a Noemí, las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Es probable que estas sean las mujeres con las que Noemí había hablado en el capítulo 1, cuando estaba vacía y amargada. Pero sea como sea, me encanta que lo primero que ellas dicen sea una alabanza a Dios. Bendito sea el Señor. Ya entienden que todo se trata de Él. Entienden que esta bendición vino directamente de su mano. Bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor. En cada golpe, en cada revés que aparecía, en cada instancia de sufrimiento, había un propósito, por más caótico que haya sido para sus ojos. En el capítulo 1 estaba completamente amargada, pero ahora, después de haber pasado por el valle de sombra de muerte, su copa estaba rebosando. Ellas también dicen que su nombre sea célebre en Israel, y se están refiriendo al bebé. Ellas oran por él, y su oración, vaya si fue respondida. Siguen orando, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Es decir, que Dios use a este bebé para que termines bien tus años. Y vean lo que dice ahora. Porque tu nuera, que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz. Y esta es una declaración asombrosa. Es asombrosa. 2 cosas. 1, recuerden que esta es una sociedad patriarcal. Recuerden lo que era el contexto en aquel entonces en Medio Oriente. Y 2, el 7 es un número que habla de que está relacionado con la plenitud, con la completitud. Estas mujeres le están diciendo a Noemí que Ruth es para ella mejor que 7 hijos varones. Esto es simplemente asombroso. Ruth, la moabita y viuda, doblemente descartable para la sociedad, doblemente inútil para su sociedad. Sin embargo, ella se resguardó en las alas del Señor y confió en Él, y sirvió y trabajó duro. Ella confió en el Señor y su vida fue de los más grandes ejemplos, las mayores ilustraciones de cómo lucen vividos los 2 mandamientos más importantes. Y ahora ella era de más bendición y más valiosa para Noemí que 7 hijos varones. Eso es asombroso. Entonces Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Qué imagen más reconfortante esta. O
Si viajaste junto con Noemí a través de todo el libro y pasaste por toda su amargura, vas a sentir su gozo con esta imagen. Se siente como un oasis. Imagínatelo por un momento. Noemí cuidando de su nieto, viendo cómo crece, cómo aprende cosas nuevas. Seguramente todos los días le salía con algo nuevo, como son los chicos. Y en todo eso, Noemí era recordada constantemente de la bondad y la fidelidad y el amor leal de Dios. Ese bebé, con su vida, le predicaba constantemente sobre la bondad de Dios a Noemí. Estos versículos claramente están enfocados en la restauración de Noemí. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Versículo 17. Las vecinas le pusieron un nombre, y puede ser que piensen, que metiches, pero en la cultura hebrea había este sentido de comunidad y de transparencia. Eso no es lo más llamativo. Creo que lo interesante acá no es eso, sino que lo interesante es el nombre que le pusieron, Obed. ¿Saben qué significa? Significa sirviente o trabajador. ¿Por qué le pusieron ese nombre? No sé, pero no puedo evitar pensar en sus padres. Es como, con esos papás, ese chico no podría salir de otra forma. Seguramente va a ser trabajador como ellos. Seguramente va a tener ese corazón de siervo como ellos. Y acá la trama de Noemí está completa. Es un gran final feliz. Pero hay más. Hay un final feliz mucho mayor que Dios quiere que veamos. Dios no solo iba a bendecir a Noemí con este hijo, también iba a bendecir a Israel. Versículo 17. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Y noten esto. Él es el padre de Isaí, padre de David. Y acá, hermanos, intenten ponerse en el lugar de la audiencia original de este libro. Porque para ellos esto fue una gran revelación. Después de haber seguido toda la historia y llegar a esta parte, es como, ¿qué? No puede ser. El autor es magistral para narrar esto, porque la oración es corta, pero contiene una gran revelación, un plot twist. Es como el final de Sexto Sentido. La reacción debe haber sido algo como, no puedo creer que todo este tiempo estuve leyendo la historia de los bisabuelos del mismísimo rey David. De nuestro inigualable rey David. El conquistador, el asesino de gigantes, el gran salmista, el hombre con el corazón conforme al de Dios, el mayor rey que hemos tenido, el israelita más importante de nuestra historia. Así que Ruth y Boaz son los bisabuelos de David. Asombroso. Dios no solo bendijo a Noemí con este hijo, sino que eventualmente bendijo a todo Israel. Porque de esa línea, de ese nombre, el Señor les dio al rey más importante de la historia humana que tuvo Israel. Pero ahí no termina el asunto, hay más. Dios, a través de la provisión de este hijo, no solamente iba a bendecir a Noemí, sino que y tampoco no solamente a Israel, sino que él, a través de la provisión de este hijo, también iba a bendecir a todo el mundo. Vean los versículos 18 en adelante. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue padre de Esrón, Esrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Y parece raro, ¿no? ¿Por qué una historia tan encantadora terminaría con algo tan aburrido como una genealogía? Bueno, creo que esta es la parte más emocionante, en realidad, del libro. En principio, esta genealogía puede plantear algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué es necesaria una genealogía después de que, en definitiva, ya se nos dijo que iba a llegar hasta David la línea? Bueno, si ustedes están familiarizados con la Biblia, esto de estas son las generaciones de tal, es lo que les resulta conocido. ¿De dónde? De Génesis principalmente. Y no es casual, porque en Génesis, el libro de Génesis está estructurado en base a esas genealogías, que de hecho tienen un nombre, se llaman Toledot. Génesis está estructurado en base a estos Toledot, estas genealogías. Cada vez que vemos una genealogía en Génesis, está marcando un avance significativo en el plan redentor de Dios, en la historia redentora. Inmediatamente después de la caída, Dios promete un salvador, un descendiente de mujer, que iba a revertir todos los efectos del pecado, y a partir de ahí, esa historia va avanzando, y los marcadores de ese avance son estas genealogías. Génesis no estaba simplemente gastando tinta con esto de, estas son las generaciones de tal, y tal engendró a tal, y tal engendró a tal, sino que estaba mostrando cómo Dios, paso a paso, iba dirigiendo todo, en medio de esos eventos caóticos a veces, hacia el cumplimiento de esa promesa que había hecho en Génesis 3:15. Cada generación que pasa es un paso más hacia ese Salvador prometido. Y cada genealogía es un marcador de que la línea va siguiendo. Entonces imagínense, como lectores
originales que leen Génesis y después Éxodo y así la historia avanza y llegan a Ruth y leen esta historia emocionante, pero al final vuelven a encontrarse con estas palabras. Estas son las generaciones de... Se les debería poner la piel de gallina, porque es otro marcador de que Dios está y siempre estuvo detrás de esto, dirigiendo la historia soberanamente hasta el cumplimiento de su promesa. Él prometió traer un Salvador que iba a pisar la cabeza de la serpiente, que iba a revertir los efectos y el juicio por el pecado. Y en Ruth vemos un paso más hacia el cumplimiento de esa promesa. Y esta genealogía es un marcador, un recordatorio claro, explícito sobre esto. No es que nosotros solo lo intuimos y asumimos que la historia de Ruth es parte de la historia redentora. El texto es explícito. Esta genealogía lo está asegurando, está diciendo, es así. Esta genealogía al final de la historia está diciendo, efectivamente, este es un paso más de Dios hacia el cumplimiento de su promesa en el hecho de proveer un Salvador para el mundo. Antes, desde adentro nosotros podíamos notar algunos destellos del hecho de que Dios estaba moviendo algunos hilos para llevar las cosas a algún propósito suyo, pero ahora esto es confirmado. Y nos dice claramente, este es el propósito al cual se estaba dirigiendo, la llegada del Mesías. Y ahora por cuestión de tiempo no lo podemos ver con detalle, pero sí vamos a verlo de forma general. La genealogía va de Fares a David. Fares es hijo de Judá. Por eso también se nombraron estos nombres unos versículos atrás. Judá, de quien a su vez su padre Isaac, hijo de Abraham, le dice algo muy interesante. En Génesis 49 se dice sobre Judá, cachorro de leones Judá, de la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se ha dada la obediencia de los pueblos. Dice que Judá, que es como un cachorro de león, de él nunca se va a apartar el cetro, es decir, el gobierno. Después de Judá con Tamar tiene a Fares, y a partir de ahí vemos esa genealogía en Ruth, y a partir de ahí llega hasta David. Y después de David se dice algo similar. En 2 Samuel, capítulo 7, sobre David el Señor dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Dice que David tendría un descendiente que iba a gobernar para siempre. Y así la historia sigue avanzando, y avanza, y avanza, y avanza, hasta que en un momento nos volvemos a encontrar con otra genealogía. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón, Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí, padre del rey David. Y sigue. La genealogía sigue y sigue y siguió hasta que en un momento llegó el Señor Jesús. Dios fue fiel. Él lo prometió y Él lo hizo. Eventualmente llegó el día en que Dios, en su amor leal y en su fidelidad, dirigiéndolo todo por su soberanía, bendijo al mundo mediante la provisión de un hijo. Cada evento en la historia no era más que un paso más en el cumplimiento de su promesa. Él lo estaba orquestando todo hasta que finalmente llegó ese prometido. Un redentor mayor que vos, un rey mayor que David, el descendiente de mujer, un hijo de Abraham, un hijo de Judá, la raíz de David. Él es el prometido en Génesis 3:15, es el Señor Jesucristo, quien vino y pisó la cabeza de la serpiente antigua a través de la mordedura en su talón, a través de su muerte sustitutiva, a través de cargar nuestros pecados y expiarlos al recibir sobre sí mismo la ira de Dios Padre por ellos. Lo que parecía ser una historia aleatoria sobre hambruna y sobre la preservación de una herencia, resultó ser la historia de un Dios fiel que usa a la humanidad infiel para llevar a cabo su buen y perfecto plan redentor. ¿Y saben qué? Ese plan ya fue cumplido. No falta nada. Hace poco en Pascua escuchamos mucho esa palabra, consumado es. Él lo hizo todo. Bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Lo único que falta es mostrarlo plenamente. Y eso es lo que ahora esperamos.
El día en que esa victoria de ese Salvador prometido, que ya sucedió, junto con los efectos completos de esa victoria, simplemente sean manifestados. ¿Y saben qué? Ese día va a llegar. No hay nada de lo que esté más seguro. Ese día va a llegar. Y todo lo que sucede ahora, en todos estos zigzagueos, en definitiva, están conduciendo al final al que Dios quiere llevar las cosas. Él lo está haciendo y Él lo va a hacer. Porque Dios se complace en extender misericordia y porque ejerce su soberanía en el cumplimiento pleno de ese plan redentor decretado desde antes de la fundación del mundo. Él lo va a hacer porque Dios es fiel, porque su amor es leal. El libro de Ruth y todo el Antiguo Testamento y los Evangelios nos dan testimonio de eso. Él lo va a hacer. Podemos confiar porque Él es fiel. Oremos. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este amor tan enorme, por tu fidelidad, por tu amor leal, por tu misericordia eterna, Señor. A pesar de nuestra infidelidad, Señor, te pedimos que nos ayudes a ver la profundidad de esto, que nos ayudes a recordar todos los días el Evangelio, que nos ayudes a ver nuestra indignidad y contrastada con eso tu amor eterno, Señor, que fue plenamente manifestado en Cristo. Que podamos ver lo que sucede detrás de escena, la línea que se mueve en medio de todo el caos que puede llegar a confundirnos, que puede llegar a borrarnos la vista. Te pedimos, Señor, que podamos ver por encima del sol y que podamos tener esa esperanza de que estás dirigiendo toda la historia hacia el lugar donde querés dirigirla y que efectivamente lo vas a hacer, Señor. Lo vas a hacer porque sos fiel. Tenemos esa seguridad y esa confianza. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.